La paz de Dios, hermanos. Bueno, hoy en esta tarde, este testimonio le correspondería darlo a mi esposo, pero como ustedes saben, él ya está delante de la presencia del Señor. El Señor nos dio la oportunidad de haber llegado a esta iglesia Monte de los Olivos hace 5 años aproximadamente, con el deseo de poderle servir con todo nuestro corazón. Nosotros llegamos a esta iglesia y la iglesia nos recibió con los brazos abiertos. Mi hermano Eleazar apoyó a mi esposo, ya que nosotros llegamos a esta iglesia por salud de mi esposo. El Señor permitió a mi esposo ministrar en la iglesia Fuente de Vida Chimalpa durante 10 años y medio, pero como yo les decía, hermanos, por causa de su salud, el presbiterio tuvo a bien mandarnos a este lugar, ya que pues queda cerca de nuestro hogar. Mi esposo llegó a este lugar pues con situaciones de su cuerpo, pero la iglesia empezó a orar por él, empezaron a pedir por su salud y quiero decirles que vimos la gloria de nuestro Dios porque Dios lo levantó y lo sanó. Posteriormente, hermanos, el Señor le dio la oportunidad a mi esposo estar trabajando junto con mi hermano Eleazar, con mi hermana Lucy y mi hermano Ricardo. Después sabemos que mi hermano Eleazar partió con el Señor y asimismo mi esposo siguió trabajando al lado de mi hermano Ricardo y mi hermana Lucy. Estuvo trabajando con la edad de la experiencia, estuvo como encargado de diáconos, estuvo también sirviéndole al Señor, hermanos, en lo que pues verdad lo ponían con todo su corazón, con todo su anhelo, porque él se gozaba en servir al Señor. Gracias le doy al Señor por la vida de mi esposo, pero también, hermanos, durante este tiempo que el Señor le permitió estar, pues hizo, ¿verdad?, amistad con ustedes, con algunos hermanos, siervos de Dios, mi hermano Ramiro Burgos, mi hermano Rubén Fernández, que también pues estuvieron un tiempo aquí ministrando. Pues gracias le doy al Señor porque juntos trabajaban sirviéndole al Señor. El 19 de septiembre, en una escuela dominical, hermanos, el Señor tuvo a bien llevarse a mi esposo. En el mes de julio, él enfermó. Le dieron algunos infartos que lo llevó a estar hospitalizado. Durante ese tiempo, yo pude ver el grande amor de ustedes, hermanos, porque no me dejaron sola, ni a mis hijos, ni a mí. Estuvieron al pendiente, ahí en el hospital, los siervos de Dios llegaban hermanos que nos llevaban el alimento. Mi esposo estuvo 3 semanas en aquel lugar. Los médicos nos decían, pues no había esperanzas. En una ocasión llegaron ahí los jóvenes, mi hermano Samir, mi hermana Abby, mi hermano Adiel, llegaron ahí al hospital. Y mientras ellos estaban ahí, nosotros recibimos la noticia que él había dado un paro. Cuando yo entraba, el médico me decía que pues probablemente cuando él despertara, si es que despertaba, pues iba a tener algunas secuelas. Alabo al Señor, hermanos, porque el Señor escuchó las oraciones de ustedes, de mi familia, porque el Señor le permitió, hermanos, levantarse. Los médicos se sorprendían, hermanos, pero sabemos que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, porque pude ver la mano de Dios cuando él se levantaba y lo trasladaban a otro piso para hacer su recuperación. Hermanos, él salió del hospital con el 20% de su corazón. A veces no entendemos los planes del Señor, pero los planes del Señor son perfectos. Él estuvo en casa 1 mes con nosotros. Como yo les decía, el 19 de septiembre del 2019, yo estando aquí en el templo, tuve una experiencia con los jóvenes. Yo sentía que algo el Señor iba a hacer. No entendía, pero en ese día que yo estaba en el culto con los jóvenes, el Señor hizo sentir su presencia. Cuando terminó la escuela dominical, recibí una llamada de mi esposo diciéndome que se sentía muy mal.
Le avisé a los siervos de Dios y los siervos de Dios me acompañaron. Oraron con él ahí en la casa, hermanos, y él se despidió, hermanos. Tal vez en ese momento yo no entendí, hermanos, pero el Señor, hermanos, tuvo a bien llevarse a mi esposo. Alabo al Señor, hermanos, porque hasta este momento el Señor ha fortalecido mi vida. He visto el amor de todos ustedes, así como los siervos de Dios y de todos, que no nos han dejado, hermanos, que no me han dejado. Así como cuando llegué con mi esposo a la iglesia y pude ver ese afecto, ese cariño que ustedes tuvieron desde que nosotros llegamos, hasta este momento, hermanos, yo lo he podido contemplar en ustedes. Yo me alegro, hermanos, de pertenecer y que mi esposo estuvo en este lugar sirviéndole al Señor. Yo me puedo imaginar, ahora que son los 50 aniversarios, si mi esposo estuviera, él se gozaría, hermanos. Él se alegraría y se dispondría a servir, porque a él, hermanos, le agradaba servirle al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios, así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Y era su disposición de mi esposo, porque él desde que conoció al Señor, él deseaba servirle, hermanos. Ustedes lo conocen, él casi no estaba quieto, él andaba de un lado para otro, hermanos, pero por eso yo alabo el nombre del Señor, por esta oportunidad que le dio a él servirle al Señor, hasta que el Señor lo llevó delante de su presencia. Hermanos, muchas gracias, y yo sé que mi esposo hubiera también felicitado a la iglesia por estos 50 aniversarios. Hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios.